¿Qué sucede en la mente de una persona cuando se enfrenta cara a cara con la muerte? ¿Qué acontecimientos pudieron llevar a que un rey que alguna vez tuvo poder y grandeza fuera puesto de rodillas y sometido a golpes brutales? ¿Qué humillante y burlona herida sufrió Ricardo III? Este texto nos adentra en los sombríos detalles de su batalla final, revelando no solo sus heridas físicas, sino también las profundas tragedias humanas que se esconden detrás de los acontecimientos históricos. ¿Qué sucedió ese fatídico día y cómo cambió el curso de la historia? No te pierdas los detalles. Ricardo III murió en batalla, de eso no hay duda. Pero ¿cómo sucedió esto exactamente? Tras estudiar sus huesos, los antropólogos descubrieron una inesperada abundancia de todo tipo de lesiones. En total, su esqueleto resultó dañado en 9 lugares diferentes y ni una sola herida sanó. Estas heridas fueron infligidas al rey inmediatamente antes de su muerte, en el momento de su muerte y después de ella. Hace relativamente poco tiempo que aprendimos a determinar la naturaleza de las heridas recibidas en batalla a partir de los huesos. A pesar de que nos hemos estado cortando en pedazos desde la invención de las armas blancas, y de que los arqueólogos se han interesado por las batallas históricas desde el nacimiento de esta ciencia, se ha prestado muy poca atención a aprender a inferir a partir de las características de las heridas recibidas qué tipo de arma fueron infligidas. Sabemos más sobre las capacidades de las herramientas de piedra utilizadas por nuestros antepasados que sobre las armas de metal de la gente moderna. Por mucho que hablemos de espadas en los mitos y la historia, entendemos muy poco el daño que pueden causar. El antropólogo Jason Lewis decidió poner fin a esto basándose en los resultados de varios estudios anteriores. Se propuso describir en detalle los daños que quedan en los huesos causados por diversas armas blancas. Los antropólogos que estudiaron los restos de Ricardo III decidieron descubrir qué fue exactamente lo que le llamó la atención. Es imposible determinar en qué orden se produjeron las lesiones. No se superponen, y al menos 2 de ellos podrían haber sido fatales si, por supuesto, Richard todavía estuviera vivo en el momento de recibirlos. Lo que se mostraron fue la increíble crueldad con la que se trató el cuerpo de Richard. Tenía 2 heridas en la cara, una abolladura en la mandíbula y un corte cerca de la barbilla. Ninguno de ellos podría volverse fatal, además de un orificio pasante de 7 milímetros en el lado derecho de la mandíbula superior. Pero recibir un golpe en la cara con una hoja cuadrada no es agradable. En la parte posterior del cráneo, en el hueso parietal, se encontraron 2 heridas tangenciales. No se sabe si fueron infligidos con la misma arma o no, pero obviamente se derramó mucha sangre, se cortó la piel de la cabeza, dejando al descubierto el hueso que se encontraba debajo. Quedan surcos en el hueso de la hoja. Lo que está escrito en el informe pone además la piel de gallina. En la parte superior del cráneo, encima de la sutura sagital, hay una herida pasante en la cabeza de Richard. Esta lesión está asociada con daño a la placa interna del hueso craneal. Se empujaron 2 colgajos de hueso hacia adentro, hacia las meninges blandas y el cerebro, escribieron los antropólogos. No fue un golpe indirecto, la herida parece haber sido causada por un golpe oblicuo desde arriba. Cualquiera que sea el arma que golpeó al rey en la parte superior de su cabeza, atravesó el hueso, las meninges y tal vez incluso el cerebro mismo. Sin embargo, como sabemos por las craneotomías, este tipo de lesiones no son necesariamente mortales. En cualquier caso, no suelen provocar una muerte instantánea. Se encontraron 2 heridas, aún más terribles, en la parte inferior del cráneo de Ricardo III. Un enorme agujero en el lado derecho del cerebelo, detrás y debajo, indica un golpe de espada o alabarda. Otra herida estaba en el área donde la médula espinal sale de la columna. El agujero magno. La naturaleza de las lesiones recibidas sugiere que el filo del arma cortante atravesó el hueso y el cerebro, alcanzando la superficie interna del cráneo frente al punto de entrada, por lo que la profundidad de la herida penetrante fue de poco más de 10 centímetros. Estas fueron 2 heridas graves. Si se hubieran infligido en vida, ambas lesiones en la parte inferior del cráneo podrían haber provocado hemorragia y daño cerebral. Una descripción científica de algo
algo que pocos querrían experimentar por sí mismos. Las lesiones indican en gran medida que el cuerpo estaba en posición supina o de rodillas y que la cabeza estaba inclinada hacia abajo. Richard inclinó la cabeza, dejando al descubierto la parte posterior del cráneo y el cuello. Estos golpes fueron infligidos al rey ya derrotado. Y eso es solo el cráneo. Una de las costillas de Richard tiene un corte en la espalda con una daga afilada. Quizás en ese momento el rey ya estaba despojado de su armadura y era completamente vulnerable. Lo que los arqueólogos llamaron una herida simulada parecía aún más terrible. Había una marca de corte a lo largo del hueso pélvico que separaba parte del muslo de la pelvis. La naturaleza de la herida muestra que el golpe fue asestado por detrás. La apariencia de la pelvis reconstruida mediante tomografías computarizadas, así como el ángulo de la herida, indican que el arma fue insertada desde atrás, a través del espacio natural entre el sacro y el músculo isquiático grande. Los periódicos, por razones obvias, no entraron en demasiados detalles sobre esta humillante masacre. Durante la vida, esta lesión podría provocar daños en los órganos internos de la cavidad pélvica, incluidos los intestinos. Esta zona es extremadamente rica en vasos sanguíneos y, por lo tanto, esta herida, si se inflige durante la vida, provocaría un sangrado profuso que podría poner en peligro la vida. Todo esto encaja con la historia. Después de la muerte de Richard, el cuerpo de Richard fue arrojado sobre un caballo y mutilado. Nadie sabe exactamente qué pasó durante la batalla de Bosworth. Esta información se ha hundido en el olvido junto con los participantes en la batalla. Sin embargo, los antropólogos pudieron establecer lo que probablemente le sucedió a Richard. Lo más probable es que el rey abandonara su caballo y, según cuenta la leyenda, perdiera la batalla. Probablemente todavía llevaba armadura en el momento de su muerte. Los investigadores notaron que no había signos de resistencia en sus manos que habrían sido visibles si todavía estuviera vivo cuando le quitaron la armadura. Se desconoce lo que sucedió después, pero las heridas en la parte posterior de su cráneo indican que perdió su casco o se lo quitaron y luego lo mataron mientras el rey inclinaba la cabeza. Era necesario dejar su rostro intacto para que la gente pudiera ver al rey depuesto y reconocer el poder de los Tudor. También hizo menos probable que alguien como Richard reclamara el trono más tarde. La humillación póstuma era un procedimiento obligatorio. En la película, Richard es atravesado en el corazón por una lanza. La justicia triunfa y Enrique VII presagia el comienzo de tiempos de paz en Inglaterra, libre de la locura de Ricardo. Sin embargo, los huesos reales de Ricardo III cuentan una historia muy diferente. Ya sea que este rey fuera bueno, malo, en general tan cobarde como cualquier miembro de la aristocracia medieval, sufrió una muerte larga y dolorosa a manos de sus enemigos. Si los creadores de The Hollow Crown se atrevieran a recrear la escena de su muerte, el público simplemente quedaría patas arriba. Los humanos somos una especie cruel y las marcas de nuestra depravación quedarán grabadas para siempre en los huesos de Richard. Si él mismo fue tan cruel, sus huesos no pueden decirlo. No nos dirán si estaba loco o era misericordioso, sanguinario o incomprendido. El bien y el mal no dejan huella en nuestros huesos. De hecho, para exonerar formalmente a Ricardo, más probablemente condenarlo, habría que encontrar a sus sobrinos perdidos hace mucho tiempo. Los dos príncipes supuestamente ejecutados en la Torre de Londres. Si se encuentran sus esqueletos y se examinan sus cuerpos en busca de signos de muerte prematura y violenta, será posible disipar o confirmar de una vez por todas quizás uno de los rumores más viles sobre Ricardo III. Al final, a Ricardo III se le concedió un segundo funeral, mucho más magnífico que el primero. Su cuerpo fue transportado por la ciudad y enterrado en la Catedral del Este el 26 de marzo de 2015. Al funeral asistieron miembros de la familia real e incluso Benedict Cumberbatch. Quizás no era así como se lo imaginaba todo, pero era un funeral digno de un rey. En cualquier caso, con Ricardo III se hizo una increíble excepción porque la mayoría de los restos descubiertos y sacados a la superficie nunca son devueltos a la tierra para descansar en paz. En cambio, terminan en colecciones de museos y muchos todavía nos cuentan cómo se utilizaba a los muertos para oprimir y oprimir a los vivos.